Hasta ahora en la serie hemos estado viendo diferentes casos de avistamientos de ovnis, de fenómenos de abducción, entre otros. Pero, ¿qué tal si? ¿Qué tanto? ¿O tan lejos? Los testigos tienen experiencias inexplicables que van más allá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No inventes, ¿qué es eso? Se abrió. Espérate, cálmate. ¿Hay alguien ahí? ¿Te podemos ayudar? ¿Necesitas algo? Dinos, se asomó alguien. Hoy hablaremos de un fenómeno muy extraño llamado teleplastia. Dentro de los eventos paranormales es uno de los más llamativos. Muchas personas alrededor del mundo han visto o han sido testigos de apariciones de estas figuras misteriosas. Avistamientos inexplicables. Las caras de Belmes. El fenómeno de la teleplastia es la aparición casual de formas o figuras definidas y reconocibles. Estas supuestamente estarían causadas por el contacto de ectoplasma sobre una superficie. El ectoplasma, que según se cree y se ha documentado, es una sustancia vaporosa de aspecto blanquecino que un médium emite por la boca en determinadas circunstancias durante la comunicación con espíritus, por ejemplo, y con la que se forman apariencias de seres vivos o de objetos. Se han encontrado teleplastias en superficies como paredes, suelos o hielo. El fenómeno es enormemente complejo para su estudio e investigación, ya que su naturaleza es tanto parapsíquica como parafísica, es decir, es algo paranormal. Se manifiesta sobre la materia, por lo tanto hay evidencia del fenómeno, el cual puede ser estudiado científicamente para ver de qué se trata. Según rigurosos estudios llevados a cabo por científicos de renombre, la teleplastia no son pinturas, en ellas no hay productos químicos o rastros de manipulación. Es un fenómeno estrictamente natural, aunque por el momento se desconocen las causas por las que se producen. Un hecho que le da más complejidad y misterio al fenómeno no es tanto la naturaleza esporádica del mismo, sino que se va desarrollando progresivamente con el tiempo, formándose más teleplastias paulatinamente en el lugar donde se originaron las primeras. En España se encuentra el lugar en que, seguramente a principios de los 70, se documentaron las primeras teleplastias. Se trata de las Casas de las Caras, en Belmes de la Moraleda. Estas casas de un pequeño pueblo de Andalucía, España, causaron asombro entre la comunidad científica de la época relacionada con la parapsicología. Muchos científicos se acercaron a Belmes para investigar el fenómeno, entre los que se encontraban Fernando Jiménez del Oso y Germán de Argumosa. Este último se convertiría en el mayor conocedor y estudioso de las caras de Belmes, así como también en la persona que más luchó por demostrar ante el mundo la veracidad del fenómeno. El 23 de agosto de 1971 comenzó este misterio. La dueña de la casa, María Gómez Cámara, se encontraba en la cocina de su casa cuando una mancha en el suelo le llamó la atención. Esta se parecía a una cara humana. Ese fue solo el comienzo. Uno de los hijos de María, harto de la cantidad de vecinos que se acercaron a verlo, decidió taparlo con un poco de cemento. A los pocos días volvió a surgir otra imagen. Estas continuaban apareciendo, siendo imposible borrarlas. Ante la inquietud que generaba el asunto de las caras, el alcalde de Belmes de entonces ordenó abrir un hoyo de 2.80 metros para ver qué había debajo de los rostros. Allí descubrieron un esqueleto que pertenecía a un hombre de tamaño pequeño, que fue enterrado en el lugar allá por el siglo XII. La casa del obispo, como se conocía a la vivienda, había sido construida sobre un cementerio, motivo por el cual, explicaban algunos, es que también se oyeron voces en el lugar. La madrugada del 12 de febrero de 1972, Germán de Argumosa registró unos sonidos extraños en el interior de la casa. Según las personas que pudieron escucharlos, eran sonidos angustiosos, llantos y voces.
A los pocos días, las psicofonías rondaron en diversos medios, transcritas por los pocos periodistas que pudieron escucharlas. Sin embargo, nunca más se supo de aquellos espeluznantes registros que han estado perdidos durante 43 años, hasta hoy. Estos se encuentran en la red para que cualquiera pueda oírlos. Las citadas psicofonías contienen voces, sonidos y mensajes de contenido perturbador que pueden no ser recomendables a personas sugestionables o sensibles. Según los lugareños, la vivienda había sido además escenario de episodios muy poco comunes a lo largo de la historia. Se contaba que hacia el siglo XV había vivido en ella un inquisidor que realizó crueles sacrificios de mujeres y niños pequeños. Yo mismo lo sentí aquello. A las 3 de la mañana dijo, cuando esto se serene, dice, vamos a ver si las caras hablan o no. Nos pusieron un aparato en los oídos y pusieron como un platillo en el suelo y empezaron a decir, Sofía, Sofía, socorro. Yo me espanté y lo solté aquello, digo, que lo coja otro. Una de las psicofonías más representativas que se hicieron allí es la que dice, pica patio, levanta cemento. Y en efecto picamos el patio, se levantó el cemento y aparecieron huesos. Y estuvo aquí la policía investigando, se llevaron los huesos a analizarlos y decían que eran del siglo XII, que seguramente fue un cementerio en aquella época. Después de lo ocurrido, los científicos e investigadores, ante la posibilidad de haber hallado una fuente de este fenómeno, se construyó otra cocina y al poco surgieron en ellas nuevas caras. Y cuando volvió a entrar en la primera, un año después, habían aparecido 17 nuevos rostros. Hicieron una prueba, a veces que las caras las pintaban o es que salían ellas. Y entonces, pues, echaron cemento y cerraron. Y estuvo los 3 meses la habitación cerrada. Pero cuando abrieron a los 3 meses, había 17 caras nuevas. Para los vecinos, María era quien provocaba estas imágenes, que se transformaban con el tiempo. La dueña de la casa creía que guardaban alguna relación con su estado anímico y personal, y no descartaba entonces que los rostros desaparecieran cuando ella muriera. Las distintas teorías sobre la causa de las apariciones no tardaron en llegar. Unos pensaban que era un completo fraude, mientras otros pensaban que realmente podían estar causadas por el contacto de la superficie con ectoplasma. Se ha estudiado que el ectoplasma puede tomar la forma de rostros o incluso del cuerpo completo de una persona que ya ha muerto. Aún hay quienes dicen que esta sustancia sería el espíritu del médium, dando paso al fantasma para que pueda materializarse. La otra teoría es que las caras de Belmes estaban causadas por la humedad y el paso del tiempo, y según fuentes oficiales, son naturales. Pero, ¿has visto la complejidad de los rostros? ¿Puede la naturaleza crear trazos y formas tan perfectas? María falleció en febrero del 2004 a los 85 años, pero las caras no murieron con ella. No solo no han desaparecido esas caras que permanecen en el suelo de la casa donde vivió, sino que se han multiplicado e incluso han aparecido más en una segunda vivienda. Precisamente la casa en la que nació, situada a pocos metros de donde residía. Hoy existe en Belmes un centro de interpretación de estos fantasmagóricos rostros que siguen generando opiniones dispersas en la comunidad. Hay quienes defienden su autenticidad y aseguran que se trata del mayor fenómeno paranormal de todos los tiempos. Otros que son simples pareidolías, y los hay que creen que no es más que un engaño. En la actualidad, las caras de Belmes siguen siendo uno de los fenómenos paranormales más insólitos y célebres, aunque todavía se desconoce el motivo natural que provoca que la humedad dibuje estos retratos casi perfectos. Cabe mencionar que, al parecer, Belmes es un pueblo cargado de actividad paranormal, en el que casi todos sus vecinos han vivido experiencias inexplicables, apariciones, voces extrañas y poltergeist, entre otros fenómenos, incluyendo ovnis, parecen ser muy comunes en todo el pueblo. Si bien es cierto que hoy en día todavía existe mucha controversia respecto al fenómeno de las teleplastias, es obvio que se trata de algo extraño y desconocido.
¿Serán las teleplastias la huella que dejan los espíritus y fantasmas al atravesar ciertas superficies? Si se trata de algo natural, es posible que la naturaleza, bajo ciertos factores y circunstancias, sea capaz de crear formas tan complejas y humanas como los trazos. El pueblo recibe visitas de cientos de personas interesadas en ver el fenómeno. Las caras se encuentran protegidas como si se tratase de un museo. ¿Se descubrirá alguna vez la causa que las produce? Solo el paso del tiempo podrá responder esas preguntas.